Hola a todos, a todas, bienvenidos, muchas gracias por estar acompañándonos en esta tercera publicación de los cuadernos de Game Studies. Bueno, hoy tenemos quórum completo con todos los ponentes, los escritores de los artículos que nos van a estar acompañando y comentando, haciendo una breve introducción de los ensayos que están compartiendo en este cuaderno. Así que sin dar demasiadas vueltas, me presento, los presento y vamos a dar inicio. Les estoy hablando yo, María Lujano Ulton, creadora y coeditora de los cuadernos de Game Studies, que empezamos en el 2018 con esta iniciativa, con el objeto de generar un espacio que aúne, que visibilice y que fomente la producción crítica reflexiva en torno a los videojuegos de distintos campos académicos, escritos que buscan reflexionar, que nos llegan desde el campo de la psicología, de la educación, desde la antropología, la sociología, que van más allá de las cuestiones prácticas y propias al nicho de los videojuegos y que se expanden. Los cuadernos ya tienen una primera publicación en el 2019, una segunda publicación en el 2020 y estamos haciendo la tercera, donde estamos con un amplio panorama por distintos puntos geográficos de Argentina, y también tenemos participación nuevamente reincidente de Guillermo Sepúlveda desde Chile, que ya nos acompañó previamente. De hecho, hay otros nombres que se repiten y es justamente algo bueno y que comentamos con estos cuadernos, que es que tiene que ver con seguir acompañando esa producción, ¿no? Y no me quiero ir demasiado, lo dejo ahora a Diego Maté, que me viene acompañando como coeditor y que nos va a contar específicamente de qué es lo que vamos a encontrar en este cuaderno. Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias, Lu. Bueno, sí, como decía Lu, además, es un número del cuaderno que nos gusta mucho porque nos pasó algo muy raro cuando vimos los contenidos que teníamos, que nos parecía que había como una especie de gran tema, que era la tensión entre dos movimientos. Por un lado, esta idea de la vuelta de los Game Studies a ciertas discusiones históricas que tenían que ver, por ejemplo, con problematizar dimensiones como la interactividad, por ejemplo, las formas de interpelar de los juegos a los jugadores, digo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, ciertas aperturas, ciertos movimientos más bien expansivos, que lo que hacían era poner en contacto a los game studies, tanto locales como regionales, con perspectivas que si bien habían entrado a veces a ver el videojuego, quizás no lo habían hecho de manera tan sostenida en el tiempo. Entonces, algo que nos parecía interesante era justamente esa tensión entre dos movimientos muy contrapuestos, que eran por un lado un poco esta externalización, ¿no? Este diálogo con otras disciplinas y marcos teóricos y metodologías, y por otra parte, esta vuelta, esta reconcentración sobre viejos problemas, viejas discusiones. Así que eso nos parecía que era como una tensión interesante para ver, y nos parecía bien que esté en este tercer cuaderno, donde ya, bueno, antes en números anteriores han habido estados actuales, aproximaciones, nuevos enfoques, y ahora veíamos como un poco este diálogo. Así que, bueno, si les parece bien, podemos ir arrancando. Acá estoy, estaba compartiendo el link para quienes todavía no lo habían visto del cuaderno, así pueden ir acompañando la escucha con la lectura. Bueno, arrancamos entonces con Guillermo Sepúlveda, que es magíster en gestión de personas en organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado y sociólogo de la Universidad de Concepción. Se ha desempeñado como docente en el Instituto Profesional Arcos y en el Instituto Valle Central. Actualmente es investigador independiente de videojuegos, docente de la Cátedra Juegos y Sociedad y CEO de una empresa que desarrolla gamificación denominada Batch Heroes. Es también gestor de redes de pensamiento en torno a los videojuegos y fundador del ciclo de conversaciones El Último Arte. Les recordamos que pueden ir dejando sus comentarios en el chat y al finalizar todas las ponencias vamos a tener un espacio de intercambio. Guillermo. Hola, buenos días, buenos días. Acá en Chile una hora un poco más temprano que allá, así que costó un poco de despertarse, no, mentira, pero generalmente muy bien agradecido de antemano por la nueva invitación del cuaderno, por la evaluación de mi trabajo, porque más que mal cuando uno acepta un trabajo, porque de alguna forma considera que es pertinente no solamente a la temática, sino que al parecer a las reflexiones que en este caso este cuaderno quiere generar. Entonces, agradecido de antemano por eso, gracias a todos y partamos, no voy a hablar más de mí, yo creo que ya fue suficiente con lo que dijo Luján.
Pero quiero hablar un poco de lo que estoy haciendo. En particular desde el año 2018 y antes inclusive, yo estaba analizando un poco el fenómeno de los videojuegos de una mirada distinta, ¿no? Yo sé que cada uno tiene aquí una perspectiva, pero la mía siempre ha sido tratar de verlo en el plano de la subjetividad. En qué plano este fenómeno, ¿no? Que todos sabemos que tienen de alguna forma más de 40 años, se expresa de alguna forma en las relaciones sociales que se ejercen en una sociedad. Que uno puede ver y darse cuenta que muchos de los estudios que se hacen en términos de game study o estudios de juego, incluso de diseño, consideran al videojuego como una plataforma digital, ¿no? Y se entiende que eso es así, ¿no? Eso es parte, evidentemente, pero nunca se le relaciona, nunca se le concatena, ¿no? Con un poco con la historia del juego. Y se le sigue como apartando, ¿no? De la esfera de lo social, de lo político, de lo cultural, especialmente de lo cultural, siendo que está muy anclado, muy inmerso literalmente en el lenguaje del videojuego dentro de la sociedad contemporánea y globalizada especialmente. Y yo, por lo menos, me he encargado de hacerlo, esto lo hacemos mucho los sociólogos, de tratar de darle continuidad a ciertas cosas históricas. Y para mí el juego es un fenómeno histórico, evidentemente, natural, y todos sabemos más o menos las características que tiene, y también sabemos y entendemos muy bien, por lo menos los que han leído sobre Huizinga, Caloá o los diversos autores que incluso podemos encontrar hasta referentes en el psicoanálisis del juego, que de alguna forma el juego está desde la infancia en adelante y históricamente desde la prehistoria hasta ahora, ¿no? Entonces, el juego siempre ha estado ahí, pero se le ha analizado o de alguna forma se ha reflexionado en torno a él como producto cultural y como si fuera netamente una consecuencia de la época. Y la verdad de las cosas es que yo de ese punto de discrepo, porque yo soy un poco más wisinganiano, casi radical, ¿no? Y al conseguir de que de alguna forma lo lúdico es constituyente de cultura, no al revés, no es que la cultura constituya juegos, sino que lo lúdico constituye cultura. Y en ese sentido, me he abocado a tratar de estudiar todo lo relacionado con el juego, o todo lo posible, porque obviamente uno no puede hacerlas todas. En ese sentido, he analizado el deporte, cómo han evolucionado los juegos, cuáles han sido los paradigmas que de una forma lúdicos que ha tenido cada época, y me he dado cuenta, y en particular ahí contextualizo un poco el artículo que estoy hablando ahora, que el videojuego ya se ha ido disipando en la cultura. Y no solamente ha sido un constituyente de cultura, sino que se ha convertido en un catalizador eh, de muchas otras cosas más. Y es básicamente, y al principio uno se sorprende porque el videojuego está ahí, ¿no? Está presente constantemente. Pero yo me he dado cuenta que en realidad lo que sucede es que esto de lo lúdico en realidad que cataliza creencias y que se vuelve reproductor de creencias, ha estado siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos un nuevo sello, no más que el tema del videojuego, y el videojuego tiene un lenguaje distinto, pero que sigue de alguna forma ciertas lógicas tradicionales, antiguas y prehistóricas. En ese sentido, lo que yo trato de hacer en mi artículo es analizar un poco cómo el videojuego se expresa ahora. El paradigma yo no lo detallo tanto, pero estoy trabajándolo, es que el videojuego se instala en un paradigma donde la matriz filosófica o las creencias, o el zeitgeist, si se quiere, en términos heideggerianos o hegelianos, el, es la post-deconstrucción. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente el juego no es solamente un reproductor de creencias desde arriba, sino que también es una especie de plataforma y generadora de creencias desde abajo. O sea, es una plataforma que las personas utilizan para reproducir sus propias creencias, incluso dentro de sus propios espacios microscópicos de poder, ¿no? Entonces, a eso yo le llamo la transgamificación, que es básicamente el fenómeno en donde la gente empieza a transformar el mundo de manera lúdica, o al menos de catalizarlo, ¿no? Para, sea esto, sobrevivir, afirmar, confirmar, reproducir, contestatar, porque también se utiliza lo lúdico en lo político, etcétera, etcétera. Y esto significa que el lenguaje de los videojuegos se plasma en diversas dimensiones, en lo político, en lo social. eh, Utilizo mucho para esto un poco la comprensión de Byung-Chul Han, que dice que los videojuegos, para el entretenimiento se convirtió en un paradigma, ¿no? Y que prácticamente somos efectos de él y no causa de él. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto tiempo llevo? Porque estoy hablando mucho. Siento que estoy hablando mucho. Vas 4 minutos.
Pero, 5 minutos vas, así que estamos. justo en la mitad, sí. Entonces, en ese sentido, cuando esto se ha disipado, cuando esto de los videolúdicos se va disipando, la gente en su cotidiano vivir empieza a transformar la realidad o empieza a visibilizarla con criterio de ludicidad o con criterio lúdico. Y esto va más allá de la gamificación, por eso transgamificación, porque la gamificación se plantea de forma vertical, ¿no? Un experto que gamifica algo, en cambio, ¿qué pasa cuando la gente empieza a gamificar su vida cotidiana, ¿no? Eh, Porque también hay otra diferencia con respecto a la gamificación tradicional, que es que la gamificación siempre ha estado ligado con la acumulación de capital, con el sistema productivo, y la transgamificación es como la gente espontáneamente, sin conocimiento ni expertise en gamificación, en alguna forma vuelve lúdico algo, ¿no? Y esa especie como de micro gamificación que ejercen los sujetos en términos bien micro, también ha sido estudiada y también lo voy a referenciar en futuras publicaciones, como Game Transfer Phenomena, donde los niños, por ejemplo, que juegan muchos juegos, generalmente ven el mundo como un juego y está investigado y constatado objetivamente que es así, pero también se ve que los adultos, de alguna forma, hay ciertas cosas que nos interesan y la apellidamos lúdicamente, las apellidamos lúdicamente, le damos un subtítulo lúdico porque de alguna forma hay una crisis también de un poco de un paradigma capitalista, productivista, racional, casi de ética protestante, ¿no? Entonces, y eso evidentemente, esa forma que tenemos actualmente de ver el mundo lo he tratado de reflejar un poco en estos escritos, en estas teorizaciones, porque son teorizaciones, obviamente con contacto con la empiria, con lo que uno va leyendo y estudiando, pero cada vez lo quiero ir bajando más, porque es un contexto muy, muy, muy loco. La gente está constantemente resignificando las cosas de manera lúdica y no es algo tan cultural, ¿no? Como pudiese ser la industria, ¿no? Es algo que incluso alimenta a la industria y forma parte de su entorno. Y desde la teoría de sistemas todos sabemos que el entorno es siempre más complejo que el sistema, entonces, al parecer, se nos está incluso entrando como a comer un poco a la industria misma. Y en ese sentido, toda esta complejidad y esta diversidad de, de interacciones que están generando los videojuegos, que están generando este lenguaje de la gamificación, eh, de la transgamificación, perdón, es muy importante y muy interesante analizarlo, porque rompe muchas barreras de lo que se entiende por lúdico, de lo que se entiende por serio, de lo que se entiende por productivo, incluso de lo que se entiende por vida cotidiana. Y recoge un poco también, y ahí termino, creo que me queda un minuto, recojo también ahí, tiene ciertas inspiraciones en el viejo espíritu del situacionismo de los años 70, ¿no? Donde de alguna forma ya no es, que es un poco el espíritu del situacionismo, y que se va a reflejar, que es básicamente volver un poco más interactiva la vida cotidiana, ¿no? Todos sabemos que el situacionismo como un movimiento filosófico intentó dar una vuelta a la vida cotidiana y darle un lenguaje anticapitalista, porque era evidentemente un movimiento revolucionario, pero en general ahora también se da, y siento que eso se da mucho en ciertos espacios digitales del videojuego, en ciertas comunidades de los videojuegos, y la gente que no juega videojuegos de alguna forma interactúa con esto igual, pero se da en el entorno del videojuego y se da como que todos fuéramos situacionistas per se. Básicamente es eso, ¿no? Cada vez estamos buscando más una interacción lúdica con el mundo y esta transformación constante la estoy tratando de monitorear y constatar y fundamentar filosóficamente. Más, yo creo que me quedan, ¿cuánto me queda o no me queda nada? Ya estamos. Ok, ok, listo. Time out. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Seguimos con Pamela Gionco. Pam es licenciada y profesora en artes por la UBA, diplomada en preservación y restauración audiovisual por la UBA también, docente regular del Departamento de Artes, investigadora en CLINE, Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, del Instituto de Historia de Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, también en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Pam, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Diego y Luján, no solo por este espacio, sino también por el cuaderno que publicaron. Bien, el trabajo que voy a presentar es Ni roja ni azul, verde infinito, convergencias mediáticas y arqueología de los medios en el universo Matrix. Y el abordaje que tomé sobre videojuegos, digo, pensando en la presentación que hizo Diego, tiene que ver con pensar los videojuegos desde la perspectiva de los estudios de audiovisual,
desde la historia del arte, desde la historia de las tecnologías, los estudios sociales de las tecnologías. Entonces, les propongo en realidad que recordemos esa primera imagen del universo Matrix, la primera imagen que tenemos de la primera película, que es un cuadrado verde titilando en un rincón de la pantalla y un sonido de un llamado telefónico. Estas tecnologías que están en esta pequeña microsecuencia de inicio son en realidad completamente anacrónicas a 20 años de aquella primera película. Nos están remitiendo a los monitores monocromos verdes, a los llamados telefónicos y a un tipo de conexión de internet que es el dial-up. Son 3 tecnologías que ya no están entre nosotros. Entonces, hay algo ahí en esa imagen que a mí me llamaba la atención y yo decía, bueno, ¿qué nos implica, cómo nos interpela hoy, al 2021, estas imágenes? Bien, entonces la propuesta que yo traigo al cuaderno es pensar este universo Matrix, que no es solo películas, es películas, videojuegos, webcomics, cómics, sitios de internet, tienen una profusión de distintos artefactos culturales vinculados al universo Matrix que van construyendo narrativas. Entonces, mi propuesta para ser sintética en el espacio para poner en este panel, más allá del enfoque transdisciplinar que tiene que ver con los estudios de cine y medios, la teoría e historia de las artes y la historia social de la tecnología, es pensar 3 ejes para abordar este universo, que necesito recordarles que el universo Matrix está compuesto por una trilogía de films hasta el momento, porque parece que se viene una 4, así que son 3 películas entre el 99 y el 2003, una colección de 9 cortometrajes de animación que fueron editados en conjunto en el 2003, 2 videojuegos para PC y para consolas, un videojuego multijugador en línea, que estuvo activo entre el 2005 y 2009, y luego una serie de cómics y webcómics entre el 99 y el 2004. El sitio de internet además tenía contenidos exclusivos y estuvo activo durante 10 años, entre el 99 y el 2009, y además toda otra serie de productos culturales generados, por supuesto, por el fandom activo que tiene el universo Matrix, que eso es lo que lleva a pensar que es una nueva forma de contar historias. Bien, los 3 ejes que propongo en el artículo tienen que ver, en principio, para retomar la idea de la narración transmediática. En este caso lo que propongo no es que Matrix es la primera narración transmediática, pero es la primera que es concebida como tal. Y eso tiene otras estrategias. Los videojuegos tienen una incidencia narrativa fundamental, al punto tal de completar historias, completar los vacíos en la historia, o incluso cambiarle el final a la trilogía. Ya no va a ser el sacrificio del protagonista, sino que va a ser combatir contra un superboss al mejor estilo videojuego que estamos, de esos que nos gusta, de pelearle bien al superboss gigante. Entonces cada medio asume la narración transmediática de un modo distinto, pero de acuerdo a su propia historia mediática. El segundo eje tiene que ver con las convergencias, ¿no? Las convergencias mediáticas que se han trabajado mucho en los últimos años, pero particularmente me interesan 2, la convergencia tecnológica, es decir, todo tiende hacia lo digital, por alguna manera, y la convergencia representacional. La idea que expongo acá es que, bueno, no es idea propia, por supuesto, hay varios autores que lo mencionan, la película simula ser un videojuego, tiene determinadas formas de representación, tanto de la puesta en escena, la planificación, y el estilo visual que se construye, tienen formas que son más comunes y más tradicionales del videojuego. Qué sé yo, por ejemplo, la persecución inicial de Trinity parece la forma del videojuego Mario Bros, digo, es como lateral, esta planificación lateral. Esto es lo que se conoce como remediaciones. Los viejos medios están presentes en los nuevos medios de alguna manera, pero también el videojuego tiene formas visuales propias de la historia del cine, por decirlo de alguna manera. No solo con las cutscenes, o sea, las cinemáticas que están en el medio del videojuego, sino también con formas de representación propias
del espacio y del tiempo dentro del videojuego. Esta convergencia además tiene una sinergia productiva. Al mismo tiempo que se estaban filmando las películas, se estaban generando las imágenes propias para los videojuegos, al punto que el elenco muchas veces decía que no sabía si estaban filmando la película o haciendo el videojuego. Y para ir dándole forma a esto, el último eje que propongo tiene que ver con la arqueología de los medios. En este sentido, la convergencia, por supuesto, es la base para pensar esto, pero la arqueología de los medios nos lleva a pensar la dimensión material, el cómo se filmaban estas escenas y cómo se filmaban las escenas de los videojuegos, no solo de las películas, sino también de los videojuegos. Entonces, desde la perspectiva de la arqueología de los medios, podemos reconocer que muchas técnicas que parecen ser innovadoras dentro del universo Matrix, en realidad tienen su propia historia dentro de las prácticas mediáticas y tienen antecedentes muy claros desde la dimensión material. Tomo, por ejemplo, el bullet time, que es como la propuesta más original de aquella primera película Matrix del 99. No sé si recuerdan la imagen, que es esta donde Neo esquiva las balas, siendo muy lento y todo alrededor es muy rápido. La forma de registro de esta imagen es con un aro de cámaras dispuestas alrededor del actor, que van a sacar una imagen, cada una de estas cámaras va a sacar una foto secuencial que luego, por supuesto, es postprocesada y generada imagen audiovisual. Esa técnica es la cronofotografía de Edward Muybridge. Es una técnica precinematográfica que es traída hacia el mundo digital. Y además se suman otra serie de técnicas, por ejemplo, para construir los espacios virtuales en 3D, se unen distintas fotos digitales con otra técnica del siglo XIX que se llama la fotogrametría, con lo cual ahí ya vamos sumando capas de técnicas propias, ajenas a las culturas digitales, pero que lo interesante es que en el universo Matrix se traen hacia las culturas digitales. Y por ejemplo también la técnica de mocap, el motion capture, esta idea de digitalizar los cuerpos a partir de pequeños puntos, tiene su antecedente, o por lo menos yo creo que tiene su antecedente en la máquina de puntos de copiado de esculturas, que es una técnica renacentista donde las esculturas eran también marcadas con puntos y luego trasladados a otro soporte, en este caso digital. Para ir cerrando y también darle paso al resto de quienes se exponen en la mesa, sí, te leí la mente, digo. La idea es efectivamente rever estos productos digitales, tanto videojuegos como las películas, como los webcomics, desde una perspectiva contemporánea, por algo que también está pasando, y es que Matrix ha sido este híbrido, este punto bisagra entre el cine analógico del siglo XX hacia los nuevos cines digitales del siglo XXI. Me parece que en Matrix está el punto de justamente bisagra entre estos dos mundos predigitales y postdigitales. Así que muchas gracias. Gracias, Pam. Vayan anotando sus preguntas, recuerden que nos las pueden compartir en el chat. Saltamos de un tema a otro, así, y viene Ramiro Moscardi, licenciado en Psicología y profesor superior en Psicología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, con cursos sobre gamificación, posee estudios acerca del diseño y la programación de simuladores virtuales. Ramiro también ha participado en cuadernos previos y continúa ahora aportando una mirada desde el campo de la psicología. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias María Luján, Diego y a los colegas que están acá presentes por esta jornada y por habernos dado la oportunidad de formar parte de esta propuesta que siempre enriquece, ¿no? los Game Studies en Latinoamérica, después de uno ver todas las aportaciones que en el mundo generalmente están en otro idioma, y nosotros estar haciendo contribuciones en nuestro lenguaje es algo que contribuye siempre, así que bueno, les agradezco y también por la oportunidad de convocarme. Yo voy a hablar de lo que es la ética, la psicología de la moral y el rol del jugador. Y antes de, digamos, por ahí desarrollar más la idea, cuento en qué me inspiré para poder trabajar esta propuesta, ¿no?
Uno cuando ve los videojuegos, ve los jugadores, tiende a comprender cómo razona un jugador esta situación. ¿Qué piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se relaciona con otros? ¿Demuestra un comportamiento prosocial o más agresivo? ¿En qué se basa para emitir determinados juicios? ¿Cómo actúa? Son todas preguntas que me salieron preguntarme en varias sesiones de ver personas jugando, y uno reflexiona sobre eso y se pregunta, bueno, acá hay un fenómeno y hay que ponerle el énfasis para analizarlo. Bueno, y ahí es que uno empieza a ver el rol del jugador como decisor. Y ahí se generan esta diversidad de respuestas que uno en el artículo lo van a poder ver, que los invito a leerlo, sobre, bueno, esto que van buscando las respuestas, las reflexiones que surgen, los videojuegos como objetos morales y el jugador como un sujeto moral que también adapta su visión de mundo a la experiencia lúdica, y acá y se genera una línea de autores que proponen distintas aportaciones teóricas, en el que uno puede observar que se genera como cierta desvinculación emocional, moral, en el punto de que ante ciertos tópicos que le generan conflicto en el sistema y el jugador, se tiende a generar cierta desconexión que, si es leve o en menor grado, es adaptativa al rol del jugador respecto al desarrollo del juego. Pero si se genera una desconexión mayor, ya ahí se implica un cierto malestar que puede traducirse en una disociación cognitiva, disonancia, pero que generalmente hay un involucramiento cognitivo en los jugadores, y no es que toman decisiones al azar, sino que están muy involucrados, muy inmersos en lo que se proponen en las reglas del juego y en los límites del game world. Que eso también habla de cómo aplica la moralidad a los jugadores, que de hecho se observó que tienden a justificar cuando se lastima a un otro, que eso también habla de la búsqueda de no autodesaprobación en el juego, y mismo para el jugador en sí. Siempre hay un diálogo entre la moral propia y la moral que se despliega en el escenario lúdico del videojuego, y también la interpretación ética que hace el jugador de esa experiencia lúdica y el significado en sí, porque está todo el tiempo tomando decisiones cada jugador, y de hecho ante el conflicto moral o los dilemas morales que se enuncian en el artículo, cada jugador tiende a tener ese proceso de diálogo, a ver cómo se podría responder de acuerdo a los valores propios y qué interpretación se le hace, que ahí es también donde se genera este vínculo con la ética, con los enfoques éticos, las corrientes, que en este caso cité tres, pero hay más, como la ética de las virtudes, que propone Sicard también, eh, o también el deontologismo, la ética consecuencialista, el personalismo. Cada jugador se desprende de sus creencias, de la moralidad propia, y se interrelaciona con lo que se propone en el videojuego. Y surgen estas preguntas que generan este diálogo, como por ejemplo, ¿quién soy dentro del videojuego? ¿Qué creo yo de la eutanasia? ¿Qué pienso de la vida? ¿Cuál es el valor de la vida? ¿Qué debería hacer para obrar dentro de este juego y suceder las distintas instancias que este me propone? Y así un montón de cuestiones que se despliegan, y cada jugador debe estar reflexionando constantemente, porque generalmente le generan un nivel de activación que cada dilema moral aporta lo propio en cuanto a, bueno, cómo sería fuera del contexto virtual, que también se genera el alto nivel de reflexión tanto fuera como dentro del videojuego, y también se configuran contextos de simuladores existenciales, proponen autores, y que son también estimuladores filosóficos, los videojuegos, en cuanto a su calidad de plasmar las elecciones morales que se hagan, cómo se decide,
el razonamiento moral de la situación, la ética situacional respecto a lo que se propone en el desafío, y también uno observa que las personas, cuando hay otros involucrados, otros jugadores, también se genera otro debate y otra dimensión de análisis. Yo me especialicé más en lo que es la moral del intrajugador, a nivel micro, no tanto en relación con otros, que eso por ahí se podría abordar en próximas investigaciones, pero básicamente trabajé eso, y bueno, y el posicionamiento ético que cada jugador asumió en su rol de decisor. Y bueno, y los invito a leer el trabajo, y para las próximas investigaciones se podría también reflexionar sobre el rol prosocial en cuanto a la moralidad de los jugadores y en otros géneros de videojuegos, ya que en mi caso me especialicé en los videojuegos de elecciones o de aventuras gráficas, que proponen trayectorias morales predefinidas, y el jugador tiene un margen para decidir qué opción tomar y allí reflexionar sobre eso. Así que Perfecto. los invito a leerlo. Gracias. Muchas gracias, Ramiro, como siempre. Seguimos con Pablo Molina. Pablo es profesor y licenciado en Letras Modernas y doctor en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como profesor titular concursado en la Facultad de Lenguas y profesor asistente en la Facultad de Filosofía y Humanidades, también en la misma universidad. Pablo, bienvenido, gracias por estar y cuando gustes. Bueno, muchas gracias, Luján, te saludo, ahora no estoy muteado. Muchas gracias, Diego, por la invitación, y al resto de colegas también que participaron del número, un placer conocerlos, y a todos quienes están participando también. Bueno, el título de mi trabajo es Tras la explosión digital, experiencia y experimentación en videojuegos de realidad virtual y realidad aumentada, y un poco el título anticipa lo que es, tiene dos sentidos ese título. La parte de tras la explosión digital, el tras tiene por una parte que es un periodo derivado posterior a una transformación que ya ocurrió, una transformación profunda de la cultura, la digitalización de la vida, pero por otra parte también la necesidad de ir tras o rastrear ese cambio que ocurrió y entender los modos específicos, o por lo menos los rumbos que toma esa digitalización de la cultura, y me interesan dos rumbos que son el de la realidad virtual y la realidad aumentada. Y por otra parte, la idea de explosión en realidad no es mía, alude a la teoría metodológica o la perspectiva metodológica que uso en el artículo, que es una perspectiva derivada de la semiótica en vínculo con la cibernética, con los estudios formalistas del lenguaje y con las teorías de la comunicación, que es la semiótica de la cultura de Yuri Lotman. Lotman concibe a la cultura como un sistema, lo que implica pensar que el sentido de los textos no proviene de ellos, sino que es el sistema de la cultura el que dota de sentido a cada uno de los elementos o dispositivos que circulan en un sistema cultural. Y entonces es posible leer en cada uno de esos dispositivos modos generales de funcionamiento de la cultura. Esa es la hipótesis de base de la semiótica de Lotman. Bueno, el punto de partida de mi artículo es entonces cómo se construye sentido o significado a través de videojuegos, y propone pensar estos dos ejemplos acerca de cómo se construye la relación entre videojuego, la modelización virtual que hacemos de nuestra vida cotidiana, de la realidad, y los lenguajes culturales previos, algo de lo que mencionaba Pam recién. ¿Cómo representan los videojuegos el mundo que conocemos y que nos ha mostrado, por ejemplo, previamente la literatura o el cine? Literatura y cine aparecen en el artículo como dos lenguajes culturales previos muy importantes, que son convocados y puestos a funcionar de otro modo por el videojuego. Son convocados nuevamente, pero puestos a funcionar de otro modo. Otra pregunta crucial de mi trabajo es qué nuevos aspectos ofrece la cultura digital y el videojuego en particular para convencernos acerca de esa imagen de mundo. Bueno, abordo el juego Transference de realidad virtual de Spectration y Ubisoft, que es del 2018, y un juego del 2013 que se llama Dix Nightcrawler para la plataforma PlayStation 3. Hay en ambos una referencia común al cine, que corresponde, según Lotman, ya a un lenguaje que es complejo, porque el cine aglutinaba lenguajes previos como la literatura, como la fotografía, como la música, como el uso de vestimenta, como la arquitectura, etc.
pero en el videojuego se vuelve a utilizar, digamos, al cine junto a otros lenguajes para construir un modelo de mundo distinto, que es ese modelo de la digitalización de la cultura a partir del siglo XX, que es una modificación profunda de la cultura porque implica un cambio brusco de la información disponible en nuestra cultura. A eso llama Lotman una explosión cultural, cuando hay tanta información cultural que se hace necesario crear nuevos lenguajes para poder traducir toda esa nueva información, y eso es un poco la idea de explosión cultural. Uno de esos nuevos lenguajes, creo yo, creados por la cultura digital es el videojuego, para tratar de dar traducción posible o explicación posible a toda esa información disponible que es traducida a unos y ceros, al lenguaje binario, gracias a la digitalización de la cultura. Bueno, la pregunta entonces que guía el artículo es si esos lenguajes que son convocados por el videojuego, el cine, la literatura, etcétera, pueden en algún momento asumir mayor protagonismo expresivo y tornarse predominante en esos ejemplos que analizamos. Es decir, si los videojuegos o algunos videojuegos no están queriendo ser leídos más que como juegos, no están queriendo ser leídos ya como obras de arte o como obras literarias o como obras cinematográficas perfeccionadas, etcétera, etcétera. Bueno, por una parte analizamos el sendero de la realidad virtual, basado en la consolidación de un modelo de mundo autónomo y envolvente que busca envolver al jugador, y por otra parte el modelo de la realidad aumentada que busca expandir las fronteras del círculo de juego o del espacio ficcional donde operan esas reglas de juego. Ambos senderos, podríamos decir, son pensados como líneas o principios de respuesta a hipótesis, en realidad, acerca de la manera en que nuestra cultura piensa que lo digital debería relacionarse con nuestro mundo, y qué lugar se nos asigna en ese modo de pensar lo no digital desde lo digital. Es decir, los juegos, o estos juegos al menos, hablan de un estado de la cultura actual. Bueno, para analizar ambos juegos recurro a algunos conceptos también de Jesper Juhl acerca de la capacidad del videojuego de provocar experiencia y experimentación, las dos cosas, en entornos de un impacto emocional controlado. Lo cual quiere decir que nada de lo que decidamos o nos suceda allí nos afecta directamente, aunque sí impacta, como recién estaba señalando Ramiro. Mi pregunta es entonces cómo manejan estas emociones estos dos juegos. Hago un breve comentario de los juegos que analizo sin hacer spoiler. El juego Transference busca incorporarnos, es meter nuestro cuerpo en una situación de juego, en una especie de loop cinematográfico. No voy a decir más, pero sí diré que lo de incorporar está sumamente calculado a nivel sonoro, de punto de vista, de construcción de los escenarios, de la trama y de la caracterización de los personajes. El carácter envolvente de ese modo constructivo de realidad virtual se acompasa con el carácter opresivo del ambiente, pero también con el carácter opresivo de la trama. El juego construye la idea de caja cerrada, o de sala de escape, o de habitación de escape, que solo se resuelve mediante la superación de acertijos o puzzles. Pero lo curioso es que frente a esa situación de conflicto trabado, lo curioso es el lugar de nuestra conciencia como jugador o jugadora en ese mundo trabado, y cómo el juego nos conduce a asumir una posición ética muy complicada en ese mundo del juego. Es decir, lo que me interesa acá ver es la construcción de sentido que realiza el juego, que creo yo supera aquello que el dispositivo realidad virtual postula como objetivo envolvente del jugador e insular. Es decir, el tema y el argumento del juego, me parece, expanden el límite previsto por el dispositivo de la realidad virtual. Es decir, si la realidad envuelve, lo que busca el juego es sacarnos de ese entorno para hacernos pensar más allá de esa realidad envolvente. El otro juego, Dix Nightcrawler, es un juego de fuerte raigambre literaria y cinematográfica, del cine negro, de los dibujos animados, de los cuentos infantiles en particular, pero lo llamativo aquí es que el periférico digital que sirve de soporte, que es el Wonderbook que venía para PlayStation 3, es un soporte que es metafórico, pero también material, que se vincula con la trama, porque tiene apariencia de libro y porque la trama está relacionada también con el mundo libresco, que es previo al mundo digital, porque es el mundo de los libros impresos.
y que la trama además gira en torno al destino de los mundos impresos, o de los libros impresos. Entonces hay como una especie de situación de frontera entre mundo digital y mundo de los impresos. Bueno, a modo de síntesis, para incentivar a leer el artículo y no decir más, lo que pretendo es demostrar de qué manera estas tecnologías de comando que regulan la relación entre mundo modelizado virtual, videojuego y lenguajes culturales previos, sirven en estos casos además como tecnologías de interpelación e implicación de quien está jugando. Cómo implican emotiva y éticamente a quien juega, cómo proponen nuevas experiencias, y cómo estos videojuegos, y esto es lo que estoy explorando actualmente, parecen, además de generar una buena experiencia de juego, querer funcionar o servir como metáfora del modo en que los videojuegos buscan moldear nuevas formas de sensibilidad. Eso solamente, gracias. Muchas gracias, Pablo. Nos van dejando con ganas de seguir leyendo. Definitivamente 8 minutos es muy, muy cortito el tiempo, pero viene bien, porque es una buena forma de lograr sacar la síntesis más perfecta para enganchar. A continuación tenemos a Romina Gala y a Flavia Samaniego. Romina es licenciada en Sociología y profesora de Artes Visuales. Flavia es becaria de investigación por la UBA del equipo Sociedad, Internet y Cultura, y es licenciada y profesora en Sociología. De todos estamos copiando expandida la bio, no leemos todo acá para que no se nos vaya el tiempo. Flavia y Romina, las escuchamos. Buenos días a todos. Primero, bueno, muchas gracias Luján y Diego por motorizar no solo los cuadernos, sino también este espacio de encuentro, y a todas las colegas que están presentes acá, a quienes nos acompañan. En nuestro caso presentamos un trabajo que se llama Videojuegos y Género, aportes para pensar la industria argentina. Este trabajo es fruto de un punto de encuentro entre la investigación de tesis de Flavia y la mía. En el caso de ella aborda la relación tecnología, género y subjetividad, y yo trabajo específicamente sobre el sector de videojuegos desde la perspectiva de la economía política crítica. Bueno, y en este caso, en ese punto de encuentro, es que nos encontramos indagando acerca de la situación de las mujeres, principalmente en la industria de videojuegos en Argentina, y es el trabajo que tenemos hoy para compartirles. El trabajo lo organizamos en diferentes apartados, que bueno, y les invitamos a que lo lean. Principalmente lo que hicimos fue primero hacer un relevo de la bibliografía, luego hicimos un análisis de las fuentes de datos disponibles para poder conocer la situación de las mujeres desde los datos Quanti, y además combinamos con entrevistas en profundidad que las hicimos a diferentes roles en la creación de videojuegos, ¿no? Es un trabajo que en este caso presentamos una primera sistematización, es más exploratorio, entonces en este sentido, en este trabajo lo que buscamos es identificar algunas líneas para en futuras indagaciones poder profundizar un poco más en esos aspectos, así que es más abrir algunas puertas para seguir pensando la situación que un trabajo realmente cerrado. Y también para encontrar algunas falencias, ¿no? Con respecto al tema de los datos, lo primero que observamos es que los datos son muy confusos y son un poco oscuros en relación al sector de videojuegos. Muchas veces quedan comprendidos en categorías más amplias, como contenido digital, y no puede ser distinguido cuál corresponde a videojuegos y cuál corresponde a, bueno, a otras producciones de cultura digital, por ejemplo, y que además tampoco nos permiten avanzar mucho más. En el caso de, bueno, hay coincidencia en que hay una desigualdad profunda entre la cantidad de trabajadores y trabajadoras mujeres y trabajadores varones. Los informes de los que disponemos fueron realizados por organizaciones del sector en conjunto con universidades nacionales. En ambos casos la diferencia es bastante amplia, 10 de cada 10, 9 a 1, o de cada 10, 2 en relación de dependencia son mujeres, el resto son varones. Pero no nos permiten decir nada acerca de las diferencias en los puestos jerárquicos, por ejemplo, de acceso, en el tipo de trabajo en el que las mujeres nos insertamos principalmente, ni si acaso hay diferencias entre el salario que percibimos las mujeres y que perciben los varones, ¿no?
Tampoco podemos desagregar más que en esto de mujeres y varones, sino podemos comprender otras temáticas vinculadas a género también, ¿no? Nos quedamos en este binarismo. No estoy contando el tiempo, pero bueno, me ayudan, así paso a Flavi después. Lo mismo nos pasa con respecto a las encuestas que tenemos disponibles para poder conocer acerca de los videojugadores, ¿no? Si bien hay un gran porcentaje de mujeres que juegan, hay cierta desigualdad en cuanto a la cantidad de varones y de mujeres, o entre la cantidad de horas que juegan, pero no podemos profundizar en el tipo de juegos en los cuales unos y otras se ven más involucrados, por ejemplo. Bueno, en el caso de este trabajo recuperamos la perspectiva tecnofeminista también, para poder comprender cómo las desigualdades de género y otras formas de desigualdad se conectan cuando examinamos justamente la base política y económica más amplia de las redes que conforman y desarrollan los sistemas técnicos, porque entendemos que los videojuegos pueden ser pensados desde las industrias culturales o desde la cultura en general, y también tienen esta pata en la industria del software, por lo cual hay dinámicas de funcionamiento del sector de los videojuegos que están en coincidencia con lo mismo que sucede en el sector de software en general, y si pensamos en las industrias culturales, también esta desigualdad de género se observa en otros sectores de las industrias culturales, ¿no? Por lo tanto, podemos comprenderlo en este contexto más amplio, estas situaciones. Y bueno, el trabajo, como les decía, en esta primera parte indaga y profundiza un poco en estas cuestiones para poder chequear hacia dónde podrían ir futuras indagaciones cuantitativas para conocer un poco más este panorama, y mostrar las falencias, ¿no? Estas opacidades que hay en cuanto a la construcción estadística del sector. Y en la segunda parte del trabajo, que ahora Flavi se las va a presentar, bueno, y le paso a Flavi mejor, que hay poco tiempo. Hola a todos. Bueno, ya adelantó mucho Romy sobre el trabajo, haciendo también el agradecimiento al espacio. Nosotras lo que destacamos son 3 puntos sobre las percepciones en las entrevistas a profundidad que hicimos a mujeres que integran la industria de videojuegos, que integran también diferentes roles dentro de la industria, desde streamers, traductoras, desarrolladoras. Nos pareció importante justamente para pensar esto, el vínculo a través de sus percepciones y sus experiencias, el vínculo entre género, tecnología y sociedad de una manera súper exploratoria, ¿no? Sobre uno de los primeros puntos de las percepciones que está destacado en el artículo, sobre el mundo del trabajo y la brecha de género, se percibe una alta masculinización, sobre todo en los sectores jerárquicos de las diferentes empresas dentro de la industria, a pesar de que también se percibe una amplia apertura hacia las mujeres y su integración dentro del sector. Donde muchas veces también, bueno, calculo que por todo esto, ¿no? de las nuevas aperturas del sector, se destaca que muchas veces se incurren en otras formas de discriminación donde se coloca a las mujeres dentro de la industria en un lugar pasivo o como entrevistadoras, y vuelven a reproducir estereotipos de género, queriendo integrarlas, ¿no? Luego, sobre las percepciones que hay sobre las estéticas y los personajes de los videojuegos, también se percibe que ha habido un cambio en el último tiempo, sobre todo a partir del fenómeno de Lara Croft, aunque también se percibe un fuerte rechazo por parte del sector o el público masculinizado, donde se resisten muchas veces a que se cambien los personajes o se cambien las estéticas y las narrativas de los personajes, con los cuales había una cierta conformación de identidad, ¿no? Y que también se percibe, o sea, es dicho por las entrevistadas, que esto puede alejar, este rechazo puede alejar a las niñas, y también las estéticas pueden alejar a las niñas de querer videojugar, ¿no? De acercarse a los videojuegos. Sobre las percepciones en relación a las violencias y discriminaciones en base al género, también la mayoría coincide en haber sufrido acoso o discriminación, sobre todo mientras videojugaban,
y que esta es una de las formas más comunes en las cuales las violencias se ejercen hacia las mujeres en el mundo de los videojuegos. Se entiende que esta violencia opera como un inhibidor para que las mujeres puedan ocupar roles más protagónicos dentro de los videojuegando y también dentro de la industria, ¿no? De hecho, hay una organización que se llama Women in Games Argentina, seguramente quienes participan aquí la deben conocer, que forma grupos de mujeres para poder jugar online de una manera segura, aunque exponen que esto no sería el ideal. Sobre las discriminaciones en el sector, en el mundo laboral, del trabajo, de la industria de los videojuegos, también las percepciones son ambiguas, algunos dicen que no hay, que en el mundo, digamos que en la industria local no hay discriminaciones, otros dicen que sí, que hay exclusiones, que hay machismos, que hay inequidad en las empresas, pero que sin embargo se ve que esta apertura de las mujeres hacia las tecnologías y hacia el mundo de los videojuegos ha hecho que se puedan integrar las mujeres en todos los roles del sector, aunque no estén ocupando, por supuesto, los estratos más jerárquicos. Bueno, también, nuevamente, como dijo Romy, los invitamos a leer nuestro artículo, como para poder también seguir discutiendo este tema, pero nos pareció como bastante importante para relacionar cómo estas representaciones que se construyen socialmente en relación al género, las tecnologías digitales, influyen también en la industria del videojuego y en cómo las mujeres se representan a sí mismas dentro de la industria, y cómo a la vez la disputa por las tecnologías y los roles que performan la tecnología en torno a qué es lo propiamente masculino y qué es lo propiamente femenino, está en debate, y esto también impacta en este sector que está altamente masculinizado aún. Bueno, yo no tengo nada más para agregar. Pues, sí. No sé si nos queda tiempo, que es una cosita general. Estamos ya, ¿qué sería? No, es como un cierre general de que estas dinámicas de funcionamiento que identificamos en el sector local, al igual que las percepciones de las entrevistadas, no es algo extraño, sino que tiene que ver con dinámicas de funcionamiento del sector a escala global, ¿no? Es algo que se repite y que es constitutivo desde el vamos, de esta industria o de este sector. Eso solo. Lamentable ver como todas las mujeres en sala que estamos con cámara estamos asintiendo ante cada cosa que han estado diciendo. Pero bueno, chicas, muchísimas gracias por compartir y por este aporte que es sumamente necesario visibilizar. A ustedes. Muchas gracias, Romina y Flavia. Ahí Luján recordaba en el chat que Romina ya había participado en un cuaderno anterior, conjunto con Ramiro también, y con el caso de Guillermo. También está bueno ver que hay como una consolidación un poco de los Game Studies, de los cuadernos, hay un movimiento interesante ahí. Bueno, seguimos con otro artículo colectivo que tenemos en este número. El título es Neutralidad de género en localización de videojuegos. Las autoras son Carla Di Biase, Tamara Morales, Carolina Panero y Jessica Terceros. La persona que está presente del equipo es Carolina, así que voy a presentarla a ella. Carolina Panero es traductora nacional pública de inglés, especializada en localización de videojuegos y subtitulado, con más de 10 años de experiencia, cofundadora de Gamelock Gathering, integrante de Women in Games, Argentina, ya que estamos en el tema, escritora de terror, fantasía, ciencia ficción y cómics, cofundadora de Cuervo Lobo Editorial. Caro, bienvenida y cuando quieras. Bueno, muchas gracias de nuevo por el espacio, por la paciencia de Diego y Luján cuando estuvimos haciendo los Game Studies, y bueno, por la oportunidad de poder hablar esto un poquito. Básicamente el paper, ¿no es cierto?, la nota está para que la lean, pero para contarles un poquito de qué va y cómo surgió, con Jessica, con Tamara y con Carla, que lamentablemente, bueno, no pudieron estar, la idea era, nos empezamos a plantear básicamente qué pasaba en la traducción en sí, en la localización de videojuegos, que es a lo cual yo me dedico y lo que también se dedican las chicas. Yo particularmente me empecé a hacer preguntas con respecto a cada vez que veía la traducción en singular de el jugador, y que si bien si prestaron atención entre las ponentes y los ponentes, algunas veces se colaba el jugador, ¿no? Y yo, cuando estaba haciendo correcciones de esto, que me encanta, soy una gamer, me encanta jugar, no me sentía identificada al leer el jugador tiene que hacer tal cosa. Yo digo, pero no me está hablando a mí.
y después lo traspolé no solo a algo tan egoísta como pensar en mí misma, sino decir, bueno, pero si no me está hablando a mí, hay otras disidencias, hay otras personas a las cuales no está hablando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para empezar a cambiar esto? Para que se empiece a englobar más, se empiece a abarcar más, a identificar a otras personas del otro lado de la audiencia que están jugando videojuegos y que no se van a sentir identificadas o identificadas cuando les digan el jugador. Básicamente la idea surgió de ahí. El año pasado con las chicas hicimos una charla que está en YouTube, que está disponible todavía, precisamente hablando sobre la neutralidad de videojuegos, en la localización de videojuegos, si existía o no, y que toca puntos que, por ejemplo, bueno, se corresponde mucho con lo que dijo Romy y con lo que dijo las demás ponentes, es el hecho de que la representación femenina en los videojuegos muchas veces ya estaba tenida de una forma que no era tal vez la representación típica o era la representación típica, si se quiere, en lo que era socialmente aceptable en el momento. O sea, pasamos de una princesa a un personaje como Lara Croft, que es completamente independiente, que tiene unas actitudes que algunas personas pueden considerar tal vez más masculinas, ¿sí? Y veíamos las estadísticas, precisamente algo también que comentaban las chicas anteriormente, es que no hay muchas estadísticas, y si hay estadísticas a lo mejor se traspolan a Europa, y en el cual se ven estadísticas de representación o representatividad de las mujeres en los videojuegos, que se dice que hay casi un 50%, pero acá en Latinoamérica casi no hay estadísticas porque o no se hacen o no se llegan a preguntar, no se llegan a alcanzar la pregunta a estas mujeres o a estas disidencias que juegan, ¿sí? Que de por sí los niveles, los porcentajes son muy bajos, pero yo creo que también es por eso, o porque hay otra razón también muy interesante, que Activision Blizzard, que son una distribuidora y una desarrolladora muy importante de videojuegos, crearon un paper que se llama, básicamente que apunta a las gamers que son madres, ¿sí? Entonces hablan de que muchas veces estas mujeres que son gestantes o que tienen hijos o hijas, no necesariamente se consideran gamers. Entonces, que una persona o una mujer o una persona que forma parte de una disidencia que no se considere gamer, muchas veces si llega a ser encuestada, nunca va a poder decir que es gamer realmente. Entonces todos estos planteamientos empezaron a surgir y también a partir de la creación de un glosario de localización de videojuegos que creamos con Game Log Gathering, que básicamente somos un grupo de colegas que hacemos localización de videojuegos y que quisimos brindar herramientas para el día a día de nuestra tarea, porque no hay un glosario de inglés al español para Latinoamérica específicamente, de videojuegos. Dijimos, ¿por qué no hacer un glosario neutro? Es decir, un glosario que, para evitar a lo mejor algún tipo de conflicto que se puede llegar a generar, como pasó con la RAE, que al principio dijo estamos evaluando el tema del lenguaje inclusivo y después se retractaron, ¿sí? Decir, bueno, hablar de un lenguaje inclusivo indirecto, es decir, no hablar con la E, pero utilizar dentro del lenguaje que hay en sí del idioma español, palabras que no marquen el género. Entonces tratar de hacerlo lo más neutro posible para abarcar a la audiencia que está del otro lado, y el propósito del paper era en realidad este ingreso a este glosario que estamos creando, que digamos ya está casi por ser lanzado, pero no es fácil hacer un glosario neutro, ¿verdad? Así que les propongo que si quieren, si les interesa este tema, que hay mucho para hablar, pero el tiempo es tirano, que lean el artículo que creamos con las chicas, que la idea es tratar de hacer un lenguaje más neutro y no solo para la traducción, sino que se vaya permeando en otros ámbitos como periodísticos, etc. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caro. Te pregunto yo, que venimos hablando sobre glosario hace tiempo, ¿está para compartir en esta sala o podemos dar un avance? Algo todavía no es, lo seguimos circulando en grupos. Todavía no, porque faltan cosas muy mínimas, o sea, ya está registrado. Lo dejamos con la intriga. Atentos. Pero hay un ejemplo muy clarito dentro del artículo, sí. Así que ahí tiene el primer. Perfecto, entonces para quienes estén además interesadas en continuar al tanto, te voy a pedir que compartas tus redes, también a todos quienes han estado antes exponiendo, compartan para que puedan estar siguiéndolos. Y damos paso a nuestra próxima expositora, Carolina Di Palma.
candidata a doctora en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y, ahí me trabé con las iniciales, y de la Universidad de Brasil, en la línea de investigación, estéticas y tecnologías de comunicación, campo, cuerpo, subjetividad y nuevas tecnologías. Caro, la sala. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Lu y Diego. Bueno, ¿yo puedo compartir pantalla o mejor no? ¿Sí? No. No, Ok. tenemos indicación de sin pantalla. Está bien, no hay problema. Sí, no entendía bien cuando ustedes mandaban en el mail cómo era esto de las presentaciones, pero bueno, no hay drama. Bueno, lo que quiero contar es que soy la responsable del área de convergencia digital de Pacapaca hace muchos años y estuvimos pensando todo este tiempo cómo producir contenidos interactivos no lineales destinados a las infancias, pensado desde lo público, y venimos haciendo investigación de campo también hace mucho tiempo, y en el 2020 hicimos esto que cuento en este artículo que hicimos para este cuaderno, sobre consumos culturales interactivos de infancias desde el punto de los estudios culturales latinoamericanos. Esto quiere decir que nos acercamos a esos consumos pensando y tratando de escuchar y reconociendo cuáles son esos sentidos que los chicos y chicas hacen de sus consumos en el momento del consumo, ¿no? En contextos situados. Por un lado, esta investigación nos dio la información acerca de qué mundos representan los videojuegos propuestos por la industria del videojuego, o más que todo por el mercado. Por supuesto que hay muchas opciones más, pero en principio analizamos un poco los consumos actuales de los chicos en 2020. Salieron algunos videojuegos. De eso indagamos sobre las representaciones, sobre los sentidos. Otros compañeros recién hablaban sobre esto, las tecnologías como representación, desde el punto de vista de la cultura como tecnicidad, proponen modelos de mundo. En este sentido, además de proponer modelos de mundo, también tienen y proponen horizontes de interpelación, y esos horizontes de interpelación son procesos de producción de la subjetividad actual, o por lo menos interpelan a ciertos modos de ser y de estar en el mundo, cosa que los chicos, después de los chicos y las chicas, hacen un montón de cosas con esos modelos de interpelación que no son exactamente lo mismo que propone el discurso a través de los videojuegos. Todo esto nos dio a entender cómo los videojuegos se insertaron en la pandemia, en la trama de la vida cotidiana de las infancias, cómo ese consumo está enmarcado en un contexto que le da sentido y que además tiene un montón de mediadores, otros adultos que están acompañando esa visión y ese consumo, ese visionado y ese consumo, y además otros pares que actúan como mediadores en las redes, por ejemplo, youtubers, streamers, etc. Y todo eso condiciona el modo de apropiación de esos videojuegos. Lo que quiero como simplificar acá, porque el artículo es más grande y va a contar un poco todo lo que fuimos viendo de estas ritualidades contemporáneas asociadas a ese consumo, es que a partir de todo esto queremos proponer y pensar juntos el tema del derecho al juego digital. ¿Por qué? Porque dentro de cada videojuego, como todos saben, hay un modelo de negocios asociado, hay dos problemas, o tres, por los cuales interpelamos a pensar juntos el derecho al juego digital. Uno, los modelos de negocios incrustados en la trama de los videojuegos de la industria, sobre todo del mercado, etcétera, pero particularmente que interpelan a modos de jugar que generan ciertos patrones adictivos que están generando consecuencias en los cuerpos y en los padecimientos de las infancias actuales. Esos modelos de negocios no están regulados por el sistema de derecho. Los espacios virtuales, por el momento, funcionan en una especie de estado de excepción donde nuestros metadatos no están regulados tal cual como está regulado el cuerpo orgánico físico en el territorio con el sistema de derecho tal como lo conocemos hasta ahora. Entonces están funcionando de manera excepcional algunas cuestiones dentro de los espacios virtuales que empieza a ser regulado por una gobernanza que viene de una bajada del G7 y de la UIT, pero que no está regulado por los estados nacionales, ni mucho menos está en consonancia con el sistema de derecho. Ese es un problema. El otro problema que nos interesa pensar tiene que ver con el gobierno algorítmico,
todas estas cuestiones que empiezan a gestionar las conductas y a modular las conductas en términos de gubernamentalidad y en términos de modulación a través de ciertos patrones y propuestas de acción, ¿no? Que son algunas y no todas, y que hay una orientación algorítmica de algunos intereses según los metadatos. Y el tercer problema que vemos y que nos gusta también poder pensar juntos es el tema de las opciones predeterminadas, ¿no? De los juegos. ¿Qué posibilidades de movimiento hay dentro de ese juego libre que, como decía uno de los primeros compañeros, el juego es constitutivo de las relaciones sociales, es constitutivo de la subjetividad en términos culturales, más allá del videojuego en sí? Pero como esas reglas de juego muchas veces se trasladan a la vida real o se componen en la vida real a partir de los juegos que hacemos, nos interesa pensar qué posibilidades de movimiento y de acción tenemos dentro de ciertas opciones predeterminadas que ofrecen algunas, y de nuevo, no todos los videojuegos, industrias de los videojuegos más las propuestas del mercado, ¿no? ¿Qué horizontes tienen? ¿Qué sentido común ponen en disputa? Etcétera, para pensar, en todo caso, qué hacer desde lo público o qué hacer desde lugares que puedan regular eso común, que puedan regular esas interpelaciones de procesos de subjetivación que articulan online, offline, y que producen algunas cuestiones contemporáneas que se están manifestando a través de los cuerpos de los chicos y chicas. Bueno, eso es todo. Por supuesto pueden leer el artículo y hay mucho más desarrollo, pero creo que es importante poner de manifiesto esta necesidad que compartimos todos los investigadores y desde el canal de pensar el derecho al juego digital como esta cuestión que va a considerar qué está pasando realmente en términos de derecho y de cuidado en los espacios digitales. Perfecto, Caro, muchas gracias. De nada. Seguimos ahora entonces con Matías Alderete. Matías es profesor de Historia por la UBA, magíster en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional General Sarmiento, docente e investigador en la asignatura Historia Antigua, en Filosofía y Letras de la UBA. Ha trabajado sobre temáticas de Historia Antigua e Historia Contemporánea, y en su actual investigación analiza las representaciones del orientalismo en la prensa porteña en la década de 1920. Sus líneas de trabajo actuales también se encuentran vinculadas con la cultura de masas, las representaciones en la prensa y la cultura visual en la Argentina de inicios del siglo XX. Matías, bienvenido y cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad que un gusto poder compartir este espacio. Muy agradecido también por la organización no solamente de este espacio para poder charlar, sino del dossier, ¿no? Así que bueno, Luján y Diego, excelente. Y escuchando un poco por ejemplo, lo que comentaba la colega Carolina Panero, esto de que cuando se habla de los videojugadores siempre vamos al él. Bueno, yo puntualmente sí quiero hablar de la constitución del videojugador masculino, ¿no? En este texto que en realidad inició siendo un trabajo para un seminario de maestría sobre estudios de la infancia, me interesó trabajar con esta revista que es Top Kids, ¿no? Una revista en la cual considero que forma parte central de los cambios en las pautas de consumo, los deseos, los gustos de la cultura infantil de mediados de los años 90 y que tiene repercusiones en la actualidad. En este sentido, titulé este trabajo, Lectores y Videojugadores, Top Kids y la Mortal Kombat Manía, porque considero que esta revista está, digamos, de alguna manera atravesado por este producto, por este título, que permitió, digamos, la exposición en el espacio público de los videojuegos. En un sentido, en primera instancia, ¿no? Este momento me importa también porque es un momento global, ¿sí? Es un momento global en la consolidación del mercado de los videojuegos, ¿sí? Los mediados de los 90, en los cuales se masifican, ¿sí? Empieza a ser una industria cultural que genera enormes ganancias y que tiene una enorme cantidad de exposición en los espacios públicos, de circulación. También considero que tiene que ver con el momento puntual en el contexto nacional, ¿sí? Estamos hablando de una Argentina neoliberal, un proceso en el cual hay un ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, pero al mismo tiempo, como van señalando varias historiadoras e historiadores, se uniformiza la cultura infantil, es decir, hay
ricos y pobres, cada vez más ricos y pobres, pero los deseos, las expectativas, los valores de las culturas infantiles siguen siendo muy similares. Siguen deseando productos muy parecidos. Bueno, y en este sentido también aparece esta noción de cultura de masas, ¿no? Yo estoy hablando de la aparición de esta revista que es Top Kids con un producto como Mortal Kombat que tiene un alcance masivo, ¿sí? Es decir, podrían no tener niños y niñas una consola en su casa, podrían no jugar a los mismos videojuegos, ¿sí? Pero sin embargo había una idea de experiencia compartida, había, digamos, unas ganas que se compartían, se conocían los mismos títulos, hay como algo que se comparte y que me parece que es vital en la cultura masiva, ¿sí? Bueno, en este sentido considero a la revista Top Kids como, digamos, un magazine moderno que está basado, digamos, un magazine infantil y moderno que pasa, digamos, su éxito, podríamos decirlo así, a partir de 3 estrategias. En primera instancia, bueno, considero que la forma en la cual se diagramó el contenido de Top Kids vinculado a las secciones mensuales, vinculado a los tópicos que se trabajaban, genera de alguna manera el interés de los posibles lectores, de los posibles consumidores. Una segunda estrategia, considero que, retomo acá una categoría de los estudios de la prensa a inicios del siglo XX, se construye un pacto de lectura entre lo que vendrían a ser los redactores de Top Kids con los lectores, ¿sí? Y en este pacto de lectura va a pendular entre la guía adulta, moral, y orientación, ¿no? Con respecto a determinados valores que deben respetar estos niños, pero también, digamos, la camaradería. Estos redactores por momentos se ponen a la par, hacen determinados comentarios, tienen un tipo de escritura muy poco compleja, incluso con errores de ortografía, que de alguna manera permite llegar a estos lectores. Y la tercera estrategia central en Top Kids es sexuar al videojugador lector, es decir, se construye una figura de niño videojugador heteronormado, varón, ¿sí? Que debe respetar determinadas normas y que debe desear sentir de determinada manera, ¿no? Estas son las 3 estrategias que de alguna manera delineo en el texto que voy a muy brevemente mencionar. En primera instancia, bueno, hay diferentes secciones. La sección estrella de esta revista es la biografía y los movimientos de cada personaje de Mortal Kombat que van a estar durante todos estos números y en lo cual se adentran de alguna manera al mundo del videojuego, ¿sí? Pero también, digamos, va otorgando tips para jugar bien, para saber los trucos, los movimientos, de esta manera dominar el videojuego, ¿no? Al mismo tiempo también hay reseñas, se habla de videojuegos, se habla de tecnología, de los avances, se habla de ciencia, es decir, no todo queda resumido a videojuegos, sino que se mixturan muchos contenidos que se supone que eso podrían ser de posible interés para estos niños, ¿no? Y niñas, pero niños especialmente. Al mismo tiempo, también lo que podemos ver es que se van repitiendo estas secciones y que muchas veces las secciones lo que buscan es otorgar una guía adulta de cómo deberían actuar estos lectores. Con lo cual se vincula, esta primera estrategia se vincula a la segunda, este pacto de lectura que hay entre redactores y lectores, la manera en la cual se trata de orientar la acción, las ideas, los intereses de los niños, cómo deben, por ejemplo, hacerle caso a los padres o practicar deportes. Hay afirmaciones muy tajantes en contra de la piratería, por ejemplo, en un número hablan muy mal del Family Game, porque es piratería, probablemente la mayor cantidad de los consumidores en la Argentina tenían una consola que no era original, y sin embargo, acá había una bajada de línea muy fuerte en contra de la piratería, tanto en venta de consolas como de productos, y al mismo tiempo empiezan a tocarse determinados temas vinculados, por ejemplo, a las drogas, ¿sí? ¿Por qué no deberían drogarse y por qué deberían seguir el camino del padre, ¿no? Es de alguna manera esta estrategia este pacto de lectura lo que hace es que los niños sigan a estas personas que por otro lado tienen los redactores nombres muy estrambóticos, simpáticos, Aki, Coyote, los 3 mosqueteros, bueno, y al mismo tiempo, digamos, también van a la camaradería, aconsejan muy levemente por momentos, con determinados chistes. Y en este sentido,
hay una tercera estrategia que es a mí la que más me interesa porque se vincula mucho también con el propio videojuego, es decir, Mortal Kombat desde las primeras 2 entregas hay determinados estudios que van analizando la figura femenina y cómo va siendo posicionada, ¿no? Desde un estereotipo orientalista en las ninjas, ¿no? Que apuñalan y decapitan, ¿no? Castran y decapitan, castran y penetran. Y al mismo tiempo, cómo en esta revista van retomando estos estereotipos de los videojuegos, ¿no? Cuando uno empieza a ver las imágenes que muestran a las personajes femeninas del videojuego, cómo se exhiben los glúteos, cómo se exhibe el cuerpo, las curvas sinuosas, cómo se marcan los pezones, cómo, digamos, las posiciones tienen determinadas marcas eróticas de una de los personajes, Milena, por ejemplo, aparece controlando un dragón en una pose, digamos, muy sugestiva mirando al lector. Y determinados comentarios, ¿no? Que se hacen, como por ejemplo, no dejes que Milena te afeite porque te puede decapitar, cosas extrañas, ¿no? Nos van dando cuenta de que se está construyendo un videojugador que está pendulando entre la niñez y la adolescencia y que es un varón que debe tener determinados deseos. Con lo cual empiezan a aparecer determinadas marcas de género muy pronunciadas en la revista y que terminan, digamos, como habilitando el juego amoroso y un leve erotismo para los varones, para los consumidores, ¿sí? Que por eso se construye la idea de un niño videojugador y que muchas veces hace explícito exclusión a las niñas videojugadoras, ¿no? A las posibles videojugadoras, ¿no? Que las minimizan, a veces son mencionadas en las cartas, en los correos de lectores como, bueno, una carta era así como porteña y feminista, muy aireada, con comentarios muy aireados. Nada, la verdad que considero realmente que la revista es central para ver un montón de cuestiones que están vinculadas por un lado con la cultura de los videojuegos en este momento y que me parece que podemos ver acá un poquito para, ahí cierro, para ir viendo nuestro presente, pero también para ver los cambios en la cultura infantil de ese momento. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Vamos viendo cómo los temas se van enganchando, ¿no? Siendo una convocatoria abierta, como hay ciertas cuestiones que van apareciendo abordadas de distintas miradas, lo cual evidencian que hay que prestar atención. A continuación tenemos a Débora Imhoff, que participa en equipo junto a Juan Carlos Godoy, Matías Sena y Pedro Ferreira. En esta oportunidad va a estar presentando por el equipo Débora, así que la presentamos a ella. Débora es doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora asistente del CIC-CONICET en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, IPSI-CONICET y Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora asistente en la Facultad de Psicología y Universidad Nacional de Córdoba. También tenemos 2 cordobeses hoy, ¿no? 2 aportes en Sala del Interior. Débora, te escuchamos. ¿Cómo va? Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por el espacio y también reconocer el laburazo enorme que han hecho Diego y Luján con este número, así que bueno, agradecerles especialmente. Este trabajo que yo les voy a comentar se vincula con una línea de articulación entre el IPSI, que es un instituto del CONICET, como os decía Luján, y la Universidad do Porto de Portugal, en 2 equipos que trabajamos en un campo que es bastante novedoso en la psicología, que es la psicología política, ¿sí? Es un área emergente de la psicología, un poco prima de la psicología social, que está interesada en comprender cuál es la vinculación que las personas y los grupos establecen con el ámbito de lo político y la política. Y ahí hay un fenómeno que estudiamos con particular interés, que es el que denominamos de socialización política, ¿sí? Ese proceso biográfico que todas las personas vamos realizando desde que comenzamos a formar parte de la cultura, a través del cual nos vamos apropiando de ciertos códigos culturales sobre el ámbito de lo político y la política, sobre cómo funcionan las relaciones de poder, cómo funcionan los sistemas políticos, los prejuicios, el sexismo, bueno, toda una serie de variables que están vinculadas con nuestra formación como ciudadanos y ciudadanas, o más bien como sujetos políticos, ¿no? Y sujetas políticas. En esa línea, a nosotras nos interesaba poder analizar cuál es el rol que tienen los videojuegos como ámbitos de socialización política, ¿sí?
Es decir, si comprendemos, como bien plantea Diego, que los videojuegos son prácticas culturales, ¿sí? Que son construcciones simbólicas que tienen efectos sociales y subjetivos concretos, entonces podemos comprender que hay allí un proceso vinculado con cómo dotamos de sentido al mundo político, por ejemplo, aquello que tiene que ver con la dimensión del conflicto, con cómo comprendemos el orden social, cómo los videojuegos ayudan a mediatizar valores, ideologías, normas sociales, estereotipos, y en ese sentido una diferenciación que solemos hacer en los estudios de socialización política tiene que ver con esta visión más clásica que tenía la sociología de entender que la socialización política se produce en grandes instituciones o agencias de socialización, ¿no? Que están corporizadas en agentes concretos de socialización política, y ahí siempre había una discusión en torno a la importancia de la familia, la importancia de la escuela. Luego aparecieron los estudios que denotan la relevancia de los medios de comunicación en el proceso de socialización, y en ese sentido aparecen más recientemente otros contextos, ¿sí? Otros ámbitos de socialización, van a decir autoras como Percheron, que también están formando una parte significativa de ese proceso biográfico de apropiación de la cultura política. Entonces, básicamente lo que buscábamos en este artículo es, en primer lugar, posicionar a los videojuegos en ese mundo, ¿no? En ese mundo de la construcción simbólica de sentido sobre el mundo político, poder mostrar que los videojuegos efectivamente mediatizan una serie de sentidos sobre lo político, y que esa serie de sentidos impactan en variables psicopolíticas concretas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una tradición de estudios empíricos, digamos, donde intentamos ver aspectos concretos de la subjetividad política de las personas, y poder analizar en qué medida los videojuegos impactan ahí. También vale destacar que cuando hablamos de socialización política estamos hablando de un proceso que generalmente es concebido como aquel que permite la reproducción del instituido, porque básicamente los sistemas políticos buscan reproducirse a sí mismos, con lo cual generan toda una serie de artilugios sociales y culturales para que las nuevas personas que advienen al grupo social reproduzcan el orden social, ¿no? Pero también el proceso de socialización política tiene la potencialidad de dar lugar a cambios sociales, y siempre decimos en ese sentido que las personas efectúan un proceso subjetivo activo, ¿sí? No se trata de que llegamos y pasamos a apropiarnos y reproducir, ¿no? La cultura tal cual nos llega, sino que tenemos ahí un proceso subjetivo activo, que por supuesto no es siempre crítico, ¿no? Pero que en términos cognitivos sí hay algo activo que vamos haciendo con los contenidos que la cultura propone. En ese sentido, cuando pensamos a los videojuegos, es importante subrayar que no solo consideramos las intenciones de los desarrolladores y desarrolladoras, y el signo ideológico y valorativo del contenido que proponen, sino que también hay un rol semiótico y social activo que ejecutan los jugadores y jugadoras cuando toman contacto con ese contenido, ¿sí? Y además, otro aspecto importante sobre la socialización política es que se da principalmente de manera implícita o latente, no siempre es planificada, como lo que sucede, por ejemplo, en la escuela, donde hay un contenido político planificado que se intenta transmitir, sino que se produce principalmente de forma latente o implícita. Por eso podemos decir que en un videojuego, incluso uno que no es un juego serio, ¿no? Porque hay muchos juegos serios que buscan justamente transmitir contenidos de educación ciudadana, por ejemplo, incluso en los que no son de ese tipo podemos encontrar una transmisión de contenido político, ¿sí? Implícita. Entonces, bueno, básicamente el artículo, no les quiero spoilear mucho los resultados, pero sí decirles que lo que buscamos era principalmente centrarnos en la perspectiva de los videojugadores y videojugadoras, porque la investigación psicológica hasta aquí, en este campo de la psicología política, ha dado cuenta de que el uso de videojuegos y la vinculación con el mundo de los videojuegos tiene un efecto en la subjetividad política de las personas, pero era poca la investigación que había hasta el momento respecto de la perspectiva de los usuarios y usuarias, es decir, en qué medida, por ejemplo, las personas que juegan videojuegos logran identificar aprendizajes sociopolíticos en esos juegos que juegan, ¿no? Entonces, y mucho menos de esto además investigado en la psicología política argentina. Entonces hicimos para eso un estudio empírico cuantitativo, transversal,
de tipo correlacional, con 750 personas de Argentina. Trabajamos específicamente con estudiantes y docentes de universidades públicas y privadas de todo el país, porque además nos interesaba analizar el potencial educativo de los videojuegos, que no es algo que hoy vaya a compartir con ustedes, pero bueno, también queríamos ver eso, qué pregnancia había de ciertas ideas vinculadas con la posibilidad de incorporar los videojuegos como estrategias educativas en el ámbito universitario. Así que trabajamos específicamente con esa muestra. Y encontramos, digamos, justo en las personas que decidieron participar de la encuesta, no encontramos gamers, ¿sí? La mayoría eran jugadores o jugadoras eventuales o casuales, y además no encontramos en este grupo específico personas que utilicen juegos serios, vinculados con contenidos políticos, ¿sí? Lo que van a encontrar en el artículo, bueno, justamente una serie de resultados vinculados en torno a cómo, en qué medida logran identificar aprendizajes sociopolíticos. Solo aquí spoilearles una sola cosita que me parece importante, que es de todos los aprendizajes sociopolíticos posibles, los que con mayor facilidad identifican estos videojugadores y videojugadoras tienen que ver con la capacidad de los videojuegos para fomentar la reflexión sobre cuestiones morales, un poco lo que ya decía un compañero también psicólogo antes, ¿no? Sobre la reflexión moral en el marco de los videojuegos, y también sobre temas sociales de relevancia, ¿sí? Y luego van a encontrar, para no pasarme con el tiempo, a lo largo del artículo algunas vinculaciones de esta variable de identificación de los aprendizajes sociopolíticos con otras variables en estudio, por ejemplo, cómo se ponen en juego estos aprendizajes en función de distintos géneros de videojuegos, ¿sí? Allí, por ejemplo, el género casual es el único que no muestra correlaciones, en realidad no que no muestra correlaciones, que muestra una correlación negativa con los aprendizajes, es decir, a mayor utilización de los videojuegos de género casual, menor apropiación de aprendizajes sociopolíticos. Entonces, bueno, hay toda una discusión interesante con relación al potencial movilizador de los videojuegos dependiendo del género del cual hablemos. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora. Bueno, y vamos ya cerrando. El último participante es Guido Sá. Antes de cerrar, un comentario. Así como decíamos que había como repeticiones de otros cuadernos, gente que ya participó, y eso también, algo muy interesante que a mí me gusta es que en este cuaderno un poco aparecieron nombres con los cuales nos habíamos cruzado en diferentes, no nombres, personas, con los cuales nos habíamos cruzado en diferentes momentos, de manera por ahí menos institucional. El caso de Matías y de Guido en particular, que hemos compartido mesas y, bueno, y eventos en congresos y demás, así que también está bueno poder verlos acá reunidos. Así que paso a presentar a Guido. Guido es licenciado y profesor en artes, orientación música en la UBA, y maestrando en Comunicación y Cultura también en la UBA. Se desempeña como docente en el Instituto Superior de Música del Sindicato Argentino de Músicos, en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y otras instituciones de educación media. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales y nacionales con temas de investigación variados y es parte de la comisión organizadora de Frikiloquio desde el 2014. Así que bueno, Guido, bienvenido y cuando gustes. Ahí va. Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Como bien dijo Diego, efectivamente soy parte de la comisión organizadora de Frikiloquio, junto con la también presente en esta mesa virtual, Pamela Yonko. Bien, el artículo que he presentado en el cuaderno lleva como título Vida, conciencia e individuo en Soma, un análisis desde la cibernética. Es un videojuego de 2015 desarrollado por Frictional Games, una compañía de videojuegos que se dedicó sobre todo a cultivar el survival horror en primera persona. Hizo su debut con Penumbra, la saga de 2007-2008, después con Amnesia, que tuvo varias entregas en los 2010 y una última el año pasado, y sacó como un videojuego aislado, digamos, no como una saga, un cuasi experimento, podría decirse, en aventura en primera persona también de survival horror,
que se llama Soma, que básicamente voy a hacer una brevísima introducción al argumento del videojuego para poder pasar a las cuestiones que más me interesa. Básicamente, el juego se transcurre durante el siglo XXII, a principios del siglo XXII, 2104, cuando un ser humano que en 2015 había tenido un accidente, que se llama Simon, había tenido un accidente al que le implicó una cierta contusión cerebral que debía ser tratada. Se postula como voluntario a un método experimental, y ese método experimental lo que hace es duplicar su conciencia en un sistema de almacenamiento, sin él darse cuenta, sin él saberlo. Él sigue su vida y muere eventualmente en el siglo XXI, pero despierta nuevamente, esta conciencia que ha sido trasladada a un chip, despierta en el 2104 en una estación experimental submarina en la Tierra. Y cuando despierta encuentra que todo se está yendo al demonio. Ve una serie de robots que van que van deambulando por ahí, robots que hablan, bueno, toda la estación en un estado deplorable, y una especie de gel misterioso, como una sustancia como medio pétrea, digamos, como un petróleo que se va expandiendo a lo largo de las paredes y los sistemas de la estación, que tiene como cierto brillo, ¿no?, como eléctrico, y empieza a investigar. La idea del artículo, a medida que obviamente él va investigando, es desmenuzar los principios o los conceptos principales desarrollados por el videojuego respecto a lo que es la conciencia, lo que es la vida, lo que es la vida maquínica, las máquinas, el propósito de la vida y de la conciencia, ya que a lo largo de todo este videojuego lo que se establece es básicamente una serie de dilemas con los que se tiene que encontrar el personaje, nuestro protagonista, respecto a la vida maquínica, la vida en general, ya que lo que está ocurriendo en esta estación submarina es que, a causa del impacto de un cometa en la Tierra, todos los sistemas han empezado a funcionar mal, y una inteligencia artificial central que ha sido desarrollada experimentalmente y cuyos protocolos no se conocían del todo, o digamos como estaban en un desarrollo experimental medio oculto, empieza a intentar como arreglar toda la estación submarina. En ese intentar arreglar todo este mundo, van a ocurrir una serie de cuestiones que van a poner en juego justamente los conceptos de vida y conciencia. ¿Por qué? Básicamente, en principio, lo que ocurre es que se ha llegado a un sistema, que es el que permitió a nuestro protagonista Simon volver a despertarse en esta estación submarina, que es el neurógrafo, que es un sistema con el cual se transfiere, en realidad se copia la conciencia de una persona a un chip para mantener esa conciencia almacenada, digamos, como software, ¿no?, como una especie de programa. El problema de que esta tecnología del neurógrafo genera es que siempre se duplica esa conciencia. Por lo tanto, varios integrantes de la estación submarina han llegado como a una especie de glorificación de este sistema de transferencia mental, y creen que su vida en realidad su vida real, digamos, va a ser la que es transferida a este chip. Por lo tanto, crean como una especie de pacto suicida, ¿no? Como dicen, bueno, mi vida
importante, como lo que cuenta de mí en realidad ya está transferido, por lo tanto, yo que soy un ser que comete errores, que va a terminar, un ser imperfecto, por así decir, que tiene el lastre del cuerpo, que condena a la conciencia al lastre de un cuerpo, yo ya no tengo sentido. Lo que le pasa varias veces a nuestro protagonista es que se va encontrando con varios robots, por ejemplo, a los que este sistema, esta inteligencia artificial central, se llama WOW, que no me acuerdo qué significan las siglas, WAU, va transfiriendo estas conciencias a los robots para que estos robots justamente puedan arreglar la estación submarina. El problema es que, como esta decisión no es consulta, digamos, las personas que estaban, digamos, en estado, ¿cómo decirlo?, como en hibernación, se despiertan de pronto con un cuerpo robótico y empiezan a hacerse justamente sus preguntas pertinentes. ¿Estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué es esto? ¿Por qué me siento así? No quiero vivir todo el resto de mi vida en un cuerpo robótico, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá es cuando viene la cibernética, que creo que sí. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿1 minuto, 2? 2. Vamos a darle, con todos estos 2 minutos, vamos a poner quinta. Aquí es donde viene la cibernética de Norbert Wiener, porque este sistema teórico que Norbert Wiener desarrolla en su libro Cibernética y Sociedad de los años 50, justamente plantea una serie de problemas y de dilemas, digamos, éticos respecto a lo que es la percepción, lo que es la vida y lo que es la conciencia, ya que él la reduce a la capacidad de feedback, por ejemplo, ¿no? en un ser humano. Ser, existir, estar vivo, es básicamente poder reaccionar al entorno, y crea justamente con la idea de la cibernética, que es una ciencia que se basa justamente en el control y la retroalimentación, la percepción por sobre la reflexión, digamos. Él crea la teoría del Homo communicans, que básicamente es el hecho de que los seres humanos no somos más que los conocimientos que nosotros tenemos y traemos, y que una sociedad perfecta es una sociedad en la cual los seres humanos, y todos los seres humanos justamente, puedan convivir gracias a los conocimientos que poseen, más que de acuerdo a cierta subjetividad, cierta emocionalidad y demás. Y para eso, para mejorar justamente esa capacidad de comunicación de la interioridad, están las máquinas, que nos van a servir justamente para crear canales de comunicación transparentes, constantes, perpetuos, que justamente creen una sociedad perfecta, automatizada, en tanto permite esa transparencia de la comunicación. Para ir cerrando entonces, les invito a que lean el artículo, ya que en 8 minutos o menos es un poco difícil sintetizar. La idea del artículo es establecer estos conceptos establecidos por, digamos, comparar estos conceptos establecidos por Wiener, que son entropía, organización, comunicación, homo communicans y conciencia, respecto a cómo funcionan en el mundo ficcional de videojuegos, donde se desarrollan de forma dinámica, donde se hace una propuesta bastante interesante a nivel ficcional, donde se hacen preguntas muy interesantes, y de hecho muchos personajes parecen, o sea, casi literalmente parecen transmitir las ideas de Norbert Wiener, ¿no? Como dentro de un espacio ficcional casi perfectamente generado para volver a discutir estas ideas que tienen ya 70 años del fundador de la cibernética. Así que bueno, les agradezco mucho el espacio. Hasta aquí llego. Muchísimas gracias, Guido, muchísimas gracias a todos y a todas por el poder de síntesis que han tenido con artículos que realmente son densos y difíciles, ¿no?, de lograr transmitir en tan poco tiempo. Tenemos
10, 13 minutos para preguntas y comentarios. Voy compartiendo una que ya nos dejaron y vayan pensando si tienen. Gaby pregunta para Ramiro Moscardi. Atención. En novelas visuales, con opciones bastante limitadas y predeterminadas, ¿crees que también se podría considerar al jugador como decisor? ¿Qué implica considerarlo decisor? Bueno, gracias por la pregunta y demostrar el interés. Me llama la atención, primero como punto, esta cuestión de bastantes limitadas. Y yo por ahí haría una acotación de que, a ver, en un videojuego que pueda haber de este estilo, que menciona quien pregunta, que haya una condición A o B y que parezca limitada, no implica que el jugador esté limitado en las decisiones que vaya a tomar, porque justamente el jugador tiene muchas, a ver, en ese diálogo decisional, ¿qué hace sobre si se inclina por una opción A o B? También gatilla diversos trayectos de distintas decisiones que puedan influir en un cambio de un final o en la obtención de otro, y eso también el jugador lo va teniendo en cuenta en el balance que va haciendo sobre sus decisiones. En ese caso que menciona la persona que pregunta, se observa este repertorio de posibles opciones, y también uno puede acotar sobre la cuestión de la reversibilidad, que por ejemplo, si elijo camino A y todavía no alcanzó el estado de salvar el juego, se puede retroceder, o incluso en juegos que tienen parte de sus mecánicas de retroceder, ¿no? El tiempo, la decisión. Pero en este caso, sí, el rol del decisor sería ir armando su propio trayecto decisional, aunque siempre hay que reconocer que el diseñador tiene en cuenta opciones predefinidas y todo forma parte de la propuesta de las reglas del videojuego, ¿no? Y el jugador sí aporta su mirada, su subjetividad, como diría otra colega también que expuso, en ese margen que le da el diseñador. Pero sí, no diría que por ahí está limitado, sino que justamente hay distintas opciones y van decidiendo los jugadores, y eso generará un determinado final, sea buen final, mal final, como en términos morales que algunos diseñadores implican también esa contribución. Algo así como si fuese Elige tu propia aventura, pero versión videojuego. Sería por ahí el ejemplo que pienso. Gracias, Ramiro. Ahí hay una pregunta de Pamela. Puedes preguntar a vos, Pam, si querés, con el micrófono. Buenísimo, gracias. Pregunta para Romina y para Gala, y en realidad para quienes trabajen con abordajes cuantitativos o incluso con estudios de caso que requieran datos. Ustedes se referían a esta idea de los datos ocultos o datos complejos de acceder, que pasa tanto en este campo de los videojuegos como en varias cuestiones. Entonces, lo que se me ocurría, además también quienes trabajan en colectivos o asociaciones, ¿cuáles podrían llegar a ser las estrategias o qué herramientas podemos pensar para generar más datos, mejores, más abiertos, y que puedan servir no solo para nuestras investigaciones, sino para quienes hagan investigaciones a futuro sobre este punto y sobre otros posibles? En realidad diría que pienso un poco como vos, que quizás desde las organizaciones, que de hecho está ese esfuerzo, ¿no? De las organizaciones del sector en colaboración con universidades para producir los datos, quizás lo que habría que avanzar es en hacer diseños para que sean esos datos más sistemáticos, el relevo, que los podamos contrastar, y buscar la manera de poder tener un alcance más masivo, porque si no quedan muy parcializados también esos resultados, ¿no? Entonces ahí, quizás con el trabajo colaborativo, se pueda conseguir la construcción de datos que sean más representativos del sector, que en realidad es lo que falta, que sean realmente representativos y que o no queden sesgados o no queden confundidos, y que hablemos de videojuegos cuando en realidad estaríamos hablando de algo un poco más amplio. No sé si puedo agregar algo cortito. Me parece también que es importante avanzar en formas de categorizar algunas variables que sean más inclusivas, porque una tendencia que hay en los estudios cuantitativos y que pasa en todos los sistemas de información en general es binarizar las identidades.
Hace poquito el Ministerio de Educación, por ejemplo, junto con el Ministerio de Mujeres y Diversidad, sacó unos lineamientos generales nuevos para las universidades que obligan o invita a las universidades a categorizar a su población en función de distintas identidades sexogenéricas, no solo masculino y femenino. Bueno, habrán visto que ahora con el CUIL pasó lo mismo, ¿sí? Que se desbinariza el CUIL. Entonces, bueno, en general los sistemas de información están binarizados, con lo cual vos tenés toda una ocultación de identidades ahí que no te permite analizar un montón de dimensiones desde la perspectiva de género, ¿no? Y en eso se está avanzando afortunadamente en que haya una categorización más abierta, ¿no? Más representativa de todas las posibles identidades de género. Sí, ahí comparto de que los sistemas de información hoy, los indicadores que se tienen no focalizan ni en indicadores para poder medir las cuestiones de género en sentido amplio, ¿no? Sin caer en estos binarismos, ni tampoco de diversidad, ¿no? De diferencias culturales, sino que todo eso queda bastante borrado en los sistemas de información. Yo tengo una pregunta para Pam. Aprovecho el momento. Pam, vos hablaste de teoría audiovisual, utilizás nociones de transmedia en tu trabajo. Es algo que en los Game Studies está como un poco en declive o en retroceso, por lo menos, ¿no? Como que tuvo mucha exposición a los comienzos, digo, con Jenkins y toda la gente que trabajaba con él, y después en algún momento con Mark Wolf, y después en algún momento como que eso bajó. Te quería preguntar, más allá del tema que vos trabajaste, que es el universo Matrix, si estás viendo que hay algún tipo de recuperación en ese espacio, hay más gente mirando con esos lentes, digamos, el videojuego o no. Quería preguntarte eso. Gracias por la pregunta, me parece muy interesante y la voy a responder no desde el mundo de los videojuegos o de los Game Studies, sino por el lado de estudios de audiovisuales, estudio de cine y audiovisual. Lo que se está dando, si bien al principio de los inicios de los Game Studies, y ustedes lo historizan muy bien en los cuadernos, hay efectivamente un interés para pensarlos como productos audiovisuales, es quizás una de las puertas de entrada, ahí se le agrega la interactividad o la participación o esta otra forma de generar imágenes audiovisuales a partir del juego. Lo que está pasando ahora, lo que noto que está pasando ahora es que en realidad desde los estudios de cine y artes audiovisuales se están empezando a mirar al videojuego. O sea, se está invirtiendo la situación y de hecho muy probablemente las modificaciones que se vengan en las legislaciones con respecto a cine empiecen a incorporar videojuegos. Ahora mismo se está discutiendo una ley de modificación del espacio audiovisual nacional en la Argentina, y el planteo es, bueno, así como en los 90 incorporamos el video, ahora tenemos que empezar a incorporar el videojuego dentro de la industria audiovisual. Entonces, me parece que ahí es interesante porque es como que hay una inversión desde los estudios de cine y audiovisual, están diciendo, ¿y estos objetos audiovisuales cómo los...? Entonces va a ser interesante ese choque, porque para mí va a ser un choque, porque desde el cine audiovisual todavía no les entienden muy bien esto de la interactividad y esas cosas, por eso está bueno pensar la realidad aumentada y la realidad virtual que propuso Pablo. Me parece que ahí hay caminos posibles para el mundo de los estudios de cine, pero va a ser un choque conceptual interesante para ver. Gracias, Pam. Había ahí una pregunta para Caro de Flavia, que si hace experiencias de traducción de videojuegos más cercanas al 100% neutral, y si las hay, ¿cuáles fueron sus recepciones? No hay a lo mejor un ejemplo en particular, sí hay un ejemplo con respecto a juegos que usen el lenguaje inclusivo o no binario, directo, por llamarlo de alguna forma, o sea, que use, como por ejemplo que ya pasa también en algunos episodios de Steven Universe, tiene el juego que precisamente tiene un personaje que es ella y se le denomina de esa forma y va a ser bien consistente en todo el juego. Pero de a poco se están dando, y es interesante cómo ya las desarrolladoras, las agencias, están empezando a tomar un poquito en cuenta esto, porque ya el cambio lo hizo, por decirlo en cuanto a tecnología, Microsoft. Antes Microsoft te daba la bienvenida como bienvenido, y ahora te da la bienvenida, te doy la bienvenida, o te damos la bienvenida. O sea que ya es un cambio muy sutil,
pero creo que es muy importante a la hora de hablar de neutralidad, para lograr una neutralidad, para abarcar a la audiencia por completo, y se están dando desde las agencias también y desde los equipos de desarrollo que están pidiendo que se utilice la forma más neutral posible porque se dieron cuenta, sobre todo en los idiomas que tienen raíces latinas, como es el francés, el italiano, etcétera, que tenemos esta tendencia obviamente a marcar el género en los adjetivos o demás, a utilizar un lenguaje un poquito más neutro. Obviamente que todavía no conocen o no entienden o no aceptan el lenguaje inclusivo, entonces hablamos de este lenguaje neutral que evita palabras con marca de género, y creo que ahí está el desafío y es realmente un trabajo mucho más dificultoso. Por eso quisimos hacer el glosario, pero bueno, es algo creo va a ser mucho más gratificante. Pero es interesante que ya hasta la ONU ha sacado un cuadernillo hablando de que debe haber se debe evitar el sexismo y debe haber cierta neutralidad para dirigirse a las personas con las cuales se está hablando. Así que me parece que es algo interesante, es un paradigma que ya se está cambiando, o por lo menos se está teniendo en cuenta, y se está hablando cada vez más. Eso es lo que a mí me parece interesante, que yo, desde el año pasado que empecé con esta problemática, empecé a preguntarme con esto y lo planteé a las chicas y largamos no solo bueno, este artículo que hicimos, sino la charla, que más gente está hablando de esto, y desde diferentes puntos de diferente área o de diferentes puntos de vista, y me parece muy interesante y muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Caro, muchas gracias a todos y todas. Tenemos que ir cerrando, estamos con horario estricto, venimos en una cadena en este enorme coloquio que organiza la Universidad de Palermo, y a quienes agradecemos una vez más habernos brindado este espacio, que es realmente necesario. Y decíamos con Diego cuando empezamos cómo van cambiando los números desde el primer cuaderno hasta ahora, de la cantidad de asistentes, y es maravilloso esto, pero bueno, da cuenta de cómo se está abriendo el interés y de la necesidad de generar estos diálogos. Así que muchísimas gracias a todos los que han participado con sus investigaciones, muchísimas gracias a todos quienes están en sala. Les recordamos, ahí les hemos dejado el link a los cuadernos para que los puedan leer. Les damos las gracias, los invitamos a seguir al tanto. Dentro de 2 meses estaremos abriendo convocatoria para el próximo cuaderno. Y Diego, tu último minuto. Muchas gracias a todos y a todas, y esperamos que la próxima sea presencial. Eso solo. Gracias. Nos estamos viendo.